Hola a todos y bienvenidos una vez más a este su canal de la Iglesia Iré. Damos la bienvenida a este tiempo de meditación de la palabra de Dios, este espacio que Dios nos regala para centrarnos y meditar en las Escrituras y recibir de parte de nuestro Padre Dios esas palabras que nos animan, que nos fortalecen y que nos llenan de poder y de esperanza y del Espíritu de Dios que nos levanta, que nos trae también consuelo, que nos trae vida, que nos trae muchas cosas fructíferas y bellas a nuestra vida. Mi nombre es Carlos Muñoz y antes de iniciar nuestro tiempo de meditación del día de hoy, quiero invitarles a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas. Quiero invitarles que le den me gusta a nuestros contenidos, a que exploren el canal también, a que miren otras listas de reproducción. También invitarles a que pues, nos dejen sus comentarios, sus preguntas, sus testimonios de qué les parece estos temas que hemos venido tocando. De verdad que para nosotros es un precioso regalo tener este medio y pues la idea es cumplir y seguir cumpliendo con el objetivo de estar esparciendo la palabra de Dios como semilla a muchos corazones que todavía no la han recibido. Así que yo le invito a que disponga su corazón y a que continuemos estudiando la palabra de Dios. Así que todos bienvenidos. Vamos a continuar entonces nuestro estudio del Evangelio de Mateo en esta mañana y vamos a ir al capítulo 12 de Mateo. Este capítulo 12 pues nos da una serie de temas y una serie de conceptos que son bien importantes. Y aquí yo quiero aclarar algo. En la medida que vamos avanzando y caminando con el Señor, avanzando y creciendo, pues el Señor nos va llevando a escalas de revelación. Eso es como cuando vamos en nuestro proceso educativo. Pues iniciamos cuando estamos chiquitos en la escuela primaria, en el kinder, y vamos avanzando año a año hasta que llegamos a un nivel donde pues nos enseñan y vamos aprendiendo conceptos eh, y habilidades y vamos teniendo conocimientos más fuertes y más grandes y más, digámoslo así, más espesos, pues que un niño de primero de primaria pues no los podría entender. Entonces, asimismo el Señor nos va dando y nos va regalando estos niveles de revelación, estos niveles de crecimiento a nivel espiritual. Pero como dice la palabra, pues es necesario tener una conexión con el Señor, estar en comunión, en santidad y en una disposición a querer conocer la palabra de Dios, a querer recibir esas revelaciones que Dios trae para nuestras vidas. Yo quiero invitarles a que escuchen, a que se conecten o a que exploren la lista de reproducción que tenemos sobre las últimas predicaciones que hemos dado en directo. Está en nuestro canal acerca del entendimiento y acerca de la revelación de Dios. Yo les invito a que vayan, la consulten y, y la tengan muy presente. Bueno, entender adecuadamente la revelación de Dios. Esto es lo que nos habla el capítulo 12 de Mateo. Cuando atendemos y entendemos la revelación de Dios, pues vamos a tomar buenas decisiones. Y aquí en Mateo capítulo 12 nos presenta un concepto que es el concepto de descanso. En hebreo esto se llama menujá. ¿Y qué significa menujá? O el concepto bíblico para descanso, es lo mismo. Y después significa estar en el lugar correcto, tener el contexto y la mentalidad correctas, entender los hechos del modo correcto, con el fin de poder recibir las bendiciones de Dios, las instrucciones de Dios también, y poder hacer todo aquello que es correcta. Esta palabra menujá tiene un significado y una profundidad muy grandes, entre otras cosas, pues trabaja o trata del descanso físico, del descanso mental, el descanso espiritual y emocional.
y el cual pues nos ayuda a rejuvenecernos. Ahora, esta palabra menuja tiene una relación muy, muy estrecha pues con el concepto de Shabbat, que es uno de los pilares que desde el principio de las escrituras el Señor nos lo viene enseñando, y ahora pues vamos a entender que en este capítulo 12 que cobra un sentido y una verdadera vida este concepto de Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? Bueno, pues es el séptimo día. Dice la palabra de Dios en el libro del Génesis que después de que Dios creó al hombre en el sexto día, al séptimo día descansó. Y dice en el capítulo 2 de Génesis, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y aquí vemos cómo el día séptimo o el Shabbat se convierte en un día bien especial. Entonces, el día séptimo se convierte en una fuente de preparación. Vemos que el hombre fue creado y de inmediato disfrutó el Shabbat. El hombre no fue creado ni el primero, ni el segundo, ni el tercer día. El hombre fue creado en el día sexto. Y dice que fue la tarde y la mañana del día sexto. Fue la noche. Y dice que en el séptimo día el Señor descansó. Entonces el hombre fue creado y de inmediato disfrutó del Shabbat. Ahora, ¿el objetivo del Shabbat cuál es? Pues primero, ¿cuál no es el objetivo del Shabbat? El objetivo del Shabbat no es premiar al hombre por 6 días de descanso. Y eso es un concepto equivocado que muchos tienen. Ahora, aquí yo quiero hacer una aclaración. Y es que en muchas congregaciones, muchos pastores, muchos líderes evangélicos, muchos siervos de Dios enseñan que eso del Shabbat no es para nosotros, que nosotros no deberíamos celebrar el Shabbat, que eso es para el Antiguo Testamento, que eso es para el pueblo de Israel. Y aquí vemos algo que es bien especial, y es que Dios se inventa el Shabbat muchísimo antes de que se promulgue en la ley, en los 10 mandamientos. Dios descansó el séptimo día y ese séptimo día fue santificado y fue apartado. Ahora, el séptimo día se convierte en una fuente de preparación. El objetivo del Shabbat, ¿cuál es? Es ser receptores de la provisión de Dios para vivir una vida fructífera y una vida agradable a Dios. Y aquí nos preguntamos, ¿esto es lo que realmente nos interesa? ¿Realmente a usted le interesa vivir una vida fructífera y una vida agradable a Dios? ¿Realmente a usted le interesa experimentar el descanso, la paz, el gozo en su vida? No solamente descansar un día de trabajar, sino descansar a nivel espiritual, reposar, porque de eso se trata el Shabbat. El Shabbat es un día que nos da una señal profética. Y por eso vamos a hablar un poquito en este capítulo 12. Así que vamos a activar nuestro entendimiento, a pedirle al Señor que nos dé entendimiento para poder entender y comprender lo que esto significa. Dice el capítulo 12 de Mateo, dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? No entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y aquí vamos entonces a descubrir en Mateo 12 una de las enseñanzas
bien grandes y bien especiales relacionadas con el Shabbat. Y lo primero que nos dice el Señor es que en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. O sea, los discípulos, esto pues parece ser que fue ya mucho tiempo después de que el Señor les diera esa enseñanza en Mateo 10, de que los mandó a, a recorrer las tierras, los pueblos, las ciudades, las aldeas, a predicar, a sanar, a orar por los enfermos. Eso pasó en Mateo 10. O sea que la enseñanza que el Señor les dejó a los discípulos es: aprendan a depender de Dios. ¿Se acuerdan que el Señor les dijo que no lleven bolsa, ni alforja, ni capa, ni bordón, ni nada que les dañe o que les haga peso? O sea, en otras palabras, lo que el Señor les estaba enseñando a los discípulos era a depender de Dios, a depender completamente de Él. Y aquí vemos que los discípulos, que el Señor iba con sus discípulos en un día de reposo, y aquí cuando habla de un día de reposo, aquí lo vemos en singular, pero realmente la palabra en el idioma original está en plural. O sea que no dice día de reposo, sino en días de reposo, en Shabbat, pero en plural. O sea que esto es una enseñanza para los Shabbats. Es una enseñanza y era algo que el Señor solía hacer con sus discípulos. Y aquí vemos la primera enseñanza. Mire, la primera enseñanza que nos encontramos es que pues los discípulos iban por un camino, por una senda, por un sendero, no lo sé, y atravesaron por un cultivo, pasaron por un cultivo. Obviamente, en ese tiempo, por ser Shabbat, no había nadie trabajando, el cultivo estaba solo, todos los trabajadores, los obreros, los granjeros estaban descansando, y ellos tuvieron hambre. Ellos tuvieron hambre y pues echaron mano de los frutos que había para comer, para saciar su hambre. La primera lección que aprendemos aquí es que Dios sustenta a sus siervos. De alguna manera Dios sustenta a aquellos que le sirven. Y eso me hace recordar cuando de niños íbamos por los caminos, hacíamos caminatas, íbamos hacia fincas, y en el camino nos encontrábamos pues árboles frutales, eh, árboles con frutos muy apetitosos, y pues nosotros echábamos mano y nos lo comíamos, ¿verdad? Particularmente yo recuerdo que encontrábamos esos fruticos del bosque, las moritas, que crecen pues silvestres, y eso pues cogíamos moritas a montones y a comer por el camino. Eso hacían los discípulos también. Dios les envió sustento en medio de su caminata. Dios les envió sustento en medio de su misión, y no los dejó morir de hambre. Ahora, aquí vemos, dice que ellos comenzaron a arrancar espigas y comenzaron a comer. Eh, y esto no era prohibido por el Señor. Esto no era prohibido por la ley. Ellos primero no estaban trabajando. Segundo, nos dice ahí en el Deuteronomio, en el capítulo 23, que, que los granjeros, los dueños de los cultivos, debían dejar unos restos en la cosecha, en los árboles, sin coger, para que las personas pobres, las personas necesitadas, pudieran tomar alimento y no se murieran de hambre. Ahora, la prohibición era utilizar herramientas. Ellos no utilizaron herramientas, ellos utilizaron sus propias manos para comer y coger una porción pequeña, una porción que le cabía en el puñado de su mano, y, y comían. O sea, ellos no estaban pecando. Pero luego nos dice en el versículo 2 que los fariseos, que estaban ahí mirándolo todo, pues comenzaron a criticar, y dice que ellos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. O sea, esos fariseos, aquí encontramos un grupo de personas que, que malinterpretan la ley. El grupo de personas que toman la palabra de Dios y la malinterpretan, y la característica es que la llevan al extremo. Los discípulos no estaban quebrantando la ley, porque ellos no estaban utilizando herramientas. Dice en Deuteronomio
23, 25, usted lo puede leer ahí, que la prohibición era tomar herramientas. No, si usted coge el trigo con la mano, no hay ningún problema. Porque la mano pues igual no va a coger una gran cantidad, va a coger un puñado solamente, nada más. Entonces, ¿qué hicieron los fariseos? Pues criticar. Y ellos estaban tergiversando la ley. Y aquí vemos también cómo en medio de este concepto y de estas cosas que el Señor da, pues también hay personas que tergiversan la palabra de Dios, que la malinterpretan, que la tuercen según su antojo y según su amaño. Y vemos muchas veces estas personas que nos hablan cosas que no son acerca del Shabbat y acerca de muchas cosas que están en la palabra de Dios. Y principalmente estamos hablando en este caso específico de lo que es el Shabbat. Encontramos muchísimas personas que dicen que un cristiano no debería celebrar Shabbat, que el Shabbat debería ser para los judíos y ya no más, que nosotros no deberíamos de meternos en esto, que eso es para el Antiguo Testamento. Otros dicen que eso es de la ley y otros, esto es una opinión que siempre he tenido. Dentro del evangelismo se toma como referencia para entender si se toma el pecado, si tenemos pecado o no, pues los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, y todo esto. Pero nunca se tiene en cuenta el cuarto mandamiento, que es acordarnos del Shabbat, del día de reposo. Mire que es bien importante. El Señor aquí nos está dando. Entonces, mire, hay muchas personas que tienen ese espíritu de fariseos, ese espíritu de razonamiento, ese espíritu de torcer la palabra de Dios. Y no podemos llegar a esto. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé entendimiento, porque aquí hay una enseñanza bien grande y bien especial. Entonces, el Señor recibe esa crítica y ¿qué le responde? Bueno, miremos lo que dice el versículo 3. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? O sea, lo primero que el Señor les dice es, oiga, ¿ustedes no han leído la Biblia? Ustedes no han leído lo que dice la palabra de Dios. Y aquí cita dos ejemplos, dos ejemplos muy prácticos con respecto a este tema. Y lo primero nos habla del caso de David. Dice que los hombres que con él estaban tuvieron hambre cuando iba huyendo del ejército de Saúl, llegó a una ciudad llamada Nob, que era una ciudad de sacerdotes. Parece ser que allí estaba el tabernáculo, era una ciudad de sacerdotes. Y David llegó allí huyendo de Saúl, llegó con hambre, llegaron sus hombres exhaustos y pues él eh, les pidió comida y lo que le dijeron los sacerdotes es pues que lo único que tenemos son los panes de la proposición. Dice, ¿cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Mire, esos panes se ponían, se ponían ahí eh, cada Shabbat y se cambiaban. Cada 8 días esos panes permanecían ahí. Entonces, cuando los panes se quitaban, pues esos panes eran para los sacerdotes. Esos panes eran para ellos. Entonces estamos hablando de esos panes que debían quitar. Y cómo Dios les concede a David ese, ese ese deseo de comerse y de saciar el hambre de sus hombres. Entonces mire que aquí el Señor está poniéndonos el primer ejemplo. Y el segundo ejemplo dice, o no habéis leído en la ley, en el versículo 5, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Y esto nos está hablando de que dentro del día de reposo habían unas ofrendas especiales y los sacerdotes debían estar ahí. Debían estar ahí recibiendo esas ofrendas y ministrando al Señor y estando ahí para recibir esos sacrificios que venían del pueblo hacia Dios. Mire, ¿qué nos dice aquí el Señor en esta porción acerca del Shabbat?
nos, nos cambia ese concepto religioso. Y es que la vida de los hombres de David estaba en juego. Esos hombres estaban debilitados, esos hombres estaban muriéndose de hambre, esos hombres necesitaban un alimento, esos hombres necesitaban un alimento. Y el pan vino para solucionarles ese problema básico. O sea, esto fue una cuestión de misericordia. Y aquí lo que dice el Señor en el versículo 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque es ahí donde viene el concepto del Shabbat. Uno de los conceptos que el Señor nos está mostrando aquí. Y es que el concepto, el Shabbat, tiene que ver con tener misericordia de otras personas. ¿Qué tanta misericordia tenemos? Ahora, pensemos en esto. Bueno, podemos darles comida y solucionarles a aquel que está hambriento, a aquel que está deseoso de comer, a aquel que está pasando una necesidad. Hay muchas personas en necesidad. Hay muchas personas en necesidad. Hablo de necesidades físicas. Hablo de que hay personas que con hambre, hay niños que se acuestan con hambre. Hay personas que no tienen ni un plato de comida para llevar a su casa. Porque, bueno, por muchas razones. Porque no tienen trabajo, porque no tienen un empleo, porque no tienen un hogar. Bueno, por las razones que sea. Pero también hay otras personas que aunque teniéndolo todo, tienen una necesidad en su espíritu, tienen una necesidad en su corazón. Recordemos que el Señor nos enseñaba en Juan que Él es el pan de vida. Él es el pan de vida. Él es el que sacia el hambre que hay en el corazón, que hay en la mente, que hay en nuestro ser. Entonces hay personas que hoy en día están viviendo una necesidad a nivel espiritual. Y, y el Shabbat es precisamente para llevarles a estas personas a ser saciados de esta necesidad espiritual. Y aquí vemos una de las grandes enseñanzas. Por eso dice el Señor, que si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. O sea, en otras palabras, el Señor les dice, dejen de criticar y entiendan la palabra de Dios. Porque eso le pasaba a los fariseos. Se sabían la palabra, pero no la entendían, no tenían un entendimiento. Y es lo que vamos a pedirle y lo que le estamos pidiendo al Señor es que nos dé entendimiento de la palabra, que nos permita entender. Mire, yo sé que para muchos que me están escuchando, que a lo mejor asisten a una iglesia o llevan años congregándose, llevan años participando en una iglesia cristiana, en alguna denominación, a lo mejor me están escuchando y pensarán, pero este señor ¿de qué está hablando? ¿Cómo así que el Shabbat? Eso suena raro, eso nunca me lo enseñaron en la iglesia. Mire, está en la palabra de Dios. Vaya la palabra, desde Génesis capítulo 2, el Señor dice que aparte el día de reposo. Cuando llegamos a Éxodo 20, cuando el Señor nos da los 10 mandamientos, dice el mandamiento número 4, acuérdate del día de reposo y no hagas trabajo en él. Ahora, el día de reposo, ¿para qué es? Para descansar en el Señor, para conectarnos con Dios, para acercar nuestra familia al Señor, para tener ese acercamiento semanal. Ese es el Shabbat. Un día de adoración, un día de consagración, un día donde dejamos nuestro trabajo, descansamos de nuestras labores diarias y nos dedicamos exclusivamente a buscar el rostro de Dios, a adorar al Señor. Y los que son padres de familia, dediquen a enseñarle a sus hijos a amar al Señor. Para eso es el Shabbat. Para conectarnos con Cristo, para conectarnos con Dios. Y aquí viene algo bien importante, el versículo 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Mire que aquí esta palabra es bien importante. ¿Quién es el dueño del día de reposo? ¿Quién es el soberano en el día de reposo? El Señor. Aquí lo está diciendo en el versículo 8. Él es el que tenemos que honrar el día de reposo. Así que
Yo le invito a que usted lo considere a partir de hoy. Cuando llegue el viernes al anochecer, reúnase con su familia, reúnase en su casa. Yo los invito a que lo hagan. Reúnase en su casa. Abran la palabra de Dios. Si usted es padre de familia y me está escuchando, tómese el tiempo el viernes de reunirse con su familia, de compartir una porción, de leer una porción de la Biblia, de orar por su esposa, de orar por sus hijos. La esposa ora por el esposo. Nos encontramos con Dios, nos consagramos, le damos gracias. Y también, bueno, disfrutamos de una cena bien deliciosa, porque es un tiempo para disfrutar en familia, tanto de la comida espiritual, también como la comida física. Y si usted puede invitar a alguien a disfrutar este tiempo en su casa, también hágalo y compártale la palabra de Dios, porque ese es el objetivo del Shabbat. Ese es el objetivo, descanso físico, mental, espiritual y emocional, y encontrarnos con el Señor. Ahora, ese tiempo de Shabbat trae sanidad. Y aquí vemos a continuación en el versículo 9 cómo el Señor inicia una serie de sanidades y de milagros hechos en Shabbat. Vamos a leer. Dice el verso 9, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. ¿De quiénes? De los fariseos. Parece ser que ellos tenían una sinagoga y el Señor fue a la sinagoga de ellos. Ahora, aquí vemos algo que es bien particular y es que el Señor iba a la sinagoga, predicaba en la sinagoga, enseñaba en la sinagoga. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Señor era judío. El Señor Jesucristo era judío y un judío practicante, pero él no estaba de acuerdo con las doctrinas de los fariseos y de los saduceos. De hecho, los critica su religiosidad, critica su tradicionalismo, discutió con ellos muchas veces, porque ellos no entendían la palabra de Dios. Mira lo que dice. Y he aquí, versículo 10, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Y aquí vemos entonces cómo el Señor entra en la sinagoga, viene alguien una vez más, siempre el, el espíritu fariseo, poniendo trampas, poniendo razonamientos, acusando, buscando que el Señor se equivoque para darle el hachazo y hacerlo caer en medio de una mentira. Mire, siempre habrán fariseos a nuestro alrededor. Siempre habrán fariseos que nos miren eh, con otros ojos o que apaguen, que traten de apagar el objetivo que nosotros estamos viviendo. Ahora, mi pregunta es, ¿usted es uno de ellos, quizá? ¿Usted es una de esas personas que cuando alguien se levanta a predicar y predica algo bien espectacular, usted lo está criticando? Está diciendo, pero este por qué dijo eso, este por qué habló así, este por qué se expresó así. Miremos, porque aquí el Señor, la Biblia nos deja ver muchos espejos. Y dice que le pregunta, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Qué cosa es lícita hacer en el día de reposo? Entonces el Señor viene y les dice, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo no le eche mano y la levante? Y luego nos da una enseñanza preciosa. Mire, que se une a lo que él venía diciendo de antes. El valor de una vida. El valor de una vida prima o está por encima del, 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 del Shabbat y de las tradiciones del Shabbat. ¿Qué pasó? Pues que los fariseos y los religiosos llenaron el Shabbat de tradiciones y hay una lista inmensa de las cosas que dicen que no se pueden hacer en Shabbat. O sea,
que no se puede hacer esto, no se puede encender fuego, no se puede hacer una cosa, no se puede hacer la otra, no se puede mover, no se puede encender la luz, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que nos dice aquí el Señor? El Señor nos dice, mire, no se llene de religiosidad. Lo principal es salvar una vida. Y aquí nos dice esto, pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y esto creo que es un concepto que también tiene un concepto hebreo, que es bien importante, el valor de una vida. El que salva una vida, salva el mundo. Por eso vemos, por ejemplo, en el homenaje que hacen en la película esta famosa de la lista de Schindler, como un hombre salvó a 1000 personas del holocausto. Y así vemos muchas historias de personas que salvaron. Hubo otro por allá que salvó unos niños también. Un señor en Inglaterra, no me acuerdo cómo se llama, que de eso hicieron una película también. Mire, esto es un concepto clave en el judaísmo en el mundo hebreo. Salvar una vida. Y eso es lo que el Señor a nosotros nos está comunicando. ¿Cuánto más vale una vida? Y de eso nos habló con los hombres de David, de eso nos habla con el hombre de la mano seca. Entonces al Señor lo estaban acusando de que iba a ser una sanidad en día de reposo. Ahora, vamos a la sanidad como tal. Había un hombre que tenía seca su mano por alguna razón. Por alguna razón, por alguna enfermedad que al hombre le dio, estaba perdiendo su mano. Se le estaba secando. ¿Qué significa esto? Vamos a pensar desde varios puntos de vista. Primero, es que cuando había una persona discapacitada en esta cultura oriental, estas personas eran rechazadas, estas personas eran hechas a un lado. Las personas que estaban con algún tipo de discapacidad, pues les hacían el feo, las rechazaban, los discriminaban de la sociedad, ya no servían para nada, se burlaban de ellos, o sea, quedaban excluidos. Muchos pensaban que eso les pasó por un castigo de Dios, porque tenían un demonio, mejor dicho, muchas cosas. Estas personas eran excluidas y hoy en día también lo vemos. Hoy en día se ha creado una conciencia de, de igualdad para las personas que están discapacitadas o que están disminuidas o que tienen algún defecto físico. Pero en ese tiempo había mucho rechazo. Entonces, por ese lado, pues esta persona cómo estaba, pues estaba mal. Pero también por otro lado, la mano representa, el hecho de que tuviera seca la mano, representa la situación de no tener fuerza para trabajar. Y eso traía una gran frustración a la vida de este hombre. Entonces miremos que el Señor aquí viene y le dice, extiende tu mano. Vamos a hablar entonces del milagro en sí, del milagro como tal. ¿Qué es lo que le dice el Señor a esta persona? Extienda la mano. Tiene que haber una acción. El Señor le dice, haga una acción, extiende tu mano. Y vamos a ver en la medida que vamos mirando los milagros de Jesús, cómo para que hubiera sanidad se requería una acción por parte de la persona que necesitaba la sanidad. A un ciego por allá, en otro lado, en otro lugar, le dijo, ve y lávate. A Lázaro le dijo, sal fuera, Lázaro. O sea, en otras palabras, el Señor demanda una acción. Y aquí le dice a este hombre, extiende tu mano. O sea, seguramente, yo me lo imagino, este hombre pues con su manito recogida, porque suele pasar eso, cuando con las personas que, que tienen este tipo de enfermedades. Y aparte, pues que la esconden para que nadie vea su defecto y su problema. Pero el Señor le dice, extienda su mano. O sea, tome esa acción. Y dice, y él la extendió. O sea, este hombre obedeció a la acción que el Señor
que el Señor, o a la orden que el Señor le dio. El Señor le dice, extienda su mano. Y este hombre, ¿qué hizo? La extendió. Él no dudó. Él no dudó, él no se puso a preguntar, pero es que Señor, es que quién sabe, es que mi manito no. No, él simplemente vino y la extendió. ¿Y qué dice? Y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Entonces miremos que aquí vemos el primer milagro, este milagro nos lo cuenta Mateo, o uno de los milagros que el Señor hizo en Shabbat, sanar un hombre enfermo de su mano. No sabemos qué enfermedad tenía o qué enfermedad podría tener. No lo sabemos. Una parálisis, una artrosis, bueno, no lo sé. No lo sé. En todo caso, el Señor hizo una sanidad. Ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros que aprender de este tiempo y de esta lección del día de hoy? Mire, a lo mejor nosotros pues venimos con algún tipo de enfermedad, con algún tipo de dolencia, tanto física como espiritual delante de Dios o mental. Y el Señor quiere sanarnos. El Señor quiere restaurarnos. El tiempo de Shabbat es un tiempo de restauración y es un tiempo de sanidad. Aprovechemos estos tiempos. Aprovechemos este tiempo del próximo Shabbat para que usted se reúna con su familia, para que usted se reúna en su casa, para que oren, para que entreguen en las manos de Dios sus necesidades, sus dolencias, todas las cosas. Y haya un descanso, un verdadero descanso en sus vidas y en sus corazones. Por ahí empieza la sanidad. Por ahí empieza la verdadera sanidad a nuestras vidas y a todo nuestro ser. Así que yo les invito a que tengamos un entendimiento adecuado sobre la revelación de Dios. A que si usted quiere y gusta, vaya a la Biblia y busque lo que la Biblia enseña acerca del Shabbat y acerca de los milagros que el Señor va haciendo. Aquí nos los vamos a ir encontrando en la medida que vamos leyendo el Evangelio y que vamos leyendo la palabra de Dios. Ahora, mi pregunta para usted en este día, ¿usted quiere que Dios haga un milagro en su vida? ¿Usted quiere que Dios haga un milagro en su casa? Yo le invito a que usted hoy tome esta tarea. Yo le invito a que el próximo Shabbat o viernes en la noche usted empiece a guardarlo, pero no como algo religioso, sino como algo que sale del corazón, algo que sale desde nuestra vida para querer agradar a Dios y para querer adorarle y presentarnos delante de Él. Padre Santo, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por darnos esta palabra tan especial y tan, tan tremenda, Señor, sobre esta revelación. Te doy gracias porque tu misma palabra dice que tú no revelaste estas cosas a los sabios, a los entendidos, a las personas de ciencia, sino que las revelaste a los niños, Señor. Cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que tú tienes reservadas para cada uno de nosotros. Padre, gracias por llevarnos a la verdad todos los días, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos a través de tu palabra, Señor, por darnos un entendimiento de todos estos conceptos, de todas las palabras y de todas las cosas que tú desde el principio querías enseñarnos y mostrarnos, Señor. Perdónanos porque hemos razonado, porque nos hemos dejado llevar por falsas enseñanzas, por falsas doctrinas que nos enseñaron equivocadamente. Hoy, Señor, renunciamos a todas esas enseñanzas equivocadas y vamos a tu palabra, Señor. Ayúdanos a encontrar la revelación en tu palabra, a encontrar descanso, Señor. Gracias por el tiempo de Shabbat, Señor, por este espacio de tiempo que tú apartas para que nosotros nos conectemos contigo, Señor, para que nosotros conectemos nuestro corazón, para que
para que recibamos de parte tuya, Señor, toda esa revelación, toda esa visión, toda esa palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a honrarte, a adorarte y sobre todo a amarte, Señor. Gracias por las sanidades que tú quieres hacer en este tiempo, Señor. Gracias, mi Señor. Hoy, al igual que este hombre que se encontró el Señor en la sinagoga, extendemos nuestras manos a ti, Señor. Extendemos nuestra vida a ti para que seas tú sanando, liberando, renovando, restaurando, Señor, todo nuestro ser. Padre, en este día venimos y te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias por tu inmenso amor, por tu bondad, Señor, por tu fidelidad. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.